Bien. Buenas tardes a todos, mi nombre es Montserrat López Ortiz y les doy la bienvenida a este webinar sobre responsabilidad civil. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que considero muy importante para quienes estamos estudiando derecho, porque la responsabilidad civil está presente en situaciones que pueden parecer muy cotidianas y bueno, puede generar consecuencias importantes. Nuestro tema de responsabilidad civil tiene algunas diferencias y consecuencias en casos de incumplimiento contractual y daños extracontractuales. La intención no solamente es como aprender definiciones, sino entender cómo podemos identificar en un caso concreto qué tipo de responsabilidad existe y también qué elementos debemos analizar y qué consecuencias jurídicas pueden producirse. ¿Sí? Vamos con la siguiente, ¿qué es la responsabilidad civil? Bueno, para comenzar, tenemos que entender qué es la responsabilidad civil. De manera general, podemos entenderla como la consecuencia jurídica que surge cuando una persona causa un daño o incumple una obligación y como consecuencia puede surgir el deber de reparar ese perjuicio. Ujú. En este caso, el material que estamos estudiando señala que la responsabilidad civil permite comprender las consecuencias legales que son derivadas de tanto acciones como de omisiones. Ujú. Entonces, bueno, una acción sería como, por ejemplo, cuando una persona realiza una conducta que produce un daño y una omisión sería cuando una persona deja de realizar algo que debía hacer y esa falta de actuación produce un perjuicio. Un ejemplo que podemos dar a partir de esto es que imaginemos que tenemos, bueno, que hay una tienda. Y en esa tienda hay una fuga de agua dentro de sus instalaciones y el encargado pues observa que el agua, observa el agua nada más, pero decide no poner una advertencia, no limpia, no nada. Entonces entra una persona al establecimiento, se resbala y se lesiona. Entonces aquí no necesariamente estamos ante una persona que hizo algo indirectamente, digo directamente para provocar el accidente. Lo que tenemos es una omisión, o sea que no tomó las medidas necesarias para evitar tal riesgo. Ujú. ¿Alguna duda? No. No, no, Ok, perfecto. Bueno, vamos con la responsabilidad contractual, que, bueno, en esta categoría, la responsabilidad contractual, la palabra clave es el contrato, ¿vale? La responsabilidad contractual surge cuando existe previamente una relación jurídica entre las partes y una de ellas incumple las obligaciones que fueron pactadas. Entonces, bueno, para hacer énfasis de nuevo, la palabra clave es contrato, ¿sí? Un ejemplo, si yo tengo un contrato con otra persona que ya existe una relación jurídica previa, tenemos obligaciones y derechos establecidos. Si una de las partes incumple, entonces podemos hablar de responsabilidad contractual, ¿sí? Otro ejemplo es que supongamos que contrata a una persona para organizar un evento y en el contrato se establece que la empresa debe de proporcionar 200 sillas, también iluminación, sonido, etcétera. Para un evento, yo pago la cantidad acordada, llega el día del evento y la empresa solamente lleva 50 sillas y no lleva el equipo de sonido, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos claramente un incumplimiento de las obligaciones pactadas, ¿sí? O sea que no cumplió el contrato. Después seguimos con las características de la responsabilidad contractual. La primera característica es que existe una relación jurídica previa.
es decir, las partes ya están vinculadas mediante un contrato. Y la segunda característica es que existen obligaciones determinadas y las partes saben o deberían de saber qué deben de hacer, ¿no? En este caso, pues una de las características es que el incumplimiento genera consecuencias jurídicas. Por ejemplo, si una persona tenía que entregar un bien y no lo entrega, la otra parte puede tener derecho a exigir determinadas consecuencias dependiendo del caso. Imaginemos que una compraventa de una computadora, ¿sí? El vendedor recibe el dinero, pero nunca entrega la computadora. En este caso, el comprador puede reclamar porque existe una obligación que no fue cumplida, ¿sí? En este caso, ¿cómo se incumple el contrato? ¿Sí? Ay, Dios. Ujú. Hay 9 puntos del incumplimiento contractual que, bueno, no todos los cumplimientos los incumplimientos son iguales. Podemos encontrar incumplimientos totales, parciales, tardíos o defectuosos. Por ejemplo, el primero es el incumplimiento total, ¿sí? Por ejemplo, contrato una empresa para que entregue 100 computadoras y no entrega absolutamente nada. El otro es el parcial, que es se entrega solamente 50 computadoras y tenemos un incumplimiento parcial, ¿sí? El tardío es que si debía de entregar una computadora el 1 de septiembre y lo entrega hasta el 30 de septiembre, estamos ante un cumplimiento tardío. Después el defectuoso, ujú, que si entregamos las 100 computadoras, pero 30 no funcionan correctamente, estamos ante un cumplimiento defectuoso. En este caso, pues una pregunta que puedo hacer es que ¿ustedes creen que jurídicamente sería igual que no entregar nada a entregar todo pero con defectos? No, nadie. Ok, bueno, la respuesta es que no, necesariamente no. O sea, en este caso la gravedad y las circunstancias del incumplimiento son importantes para que se determine sus consecuencias. Ujú. Después seguimos con las consecuencias del incumplimiento contractual. En este caso, cuando existe un incumplimiento contractual, pueden presentarse diferentes consecuencias jurídicas, que es el cumplimiento forzoso, la rescisión, la indemnización y los intereses moratorios. En este caso del cumplimiento forzoso, la primera es el cumplimiento forzoso, o sea que significa que la parte afectada puede buscar que la obligación sea cumplida conforme a lo pactado. El segundo punto es la rescisión. Es que otra posibilidad es la rescisión cuando existe un incumplimiento que justifica bueno, terminar la relación contractual, ¿sí? El tercero es la indemnización. En este caso puede existir una indemnización por los daños y perjuicios causados. Y el último, que son los intereses moratorios, es que cuando hablamos de obligaciones económicas y existe un retraso, puede existir intereses moratorios, ¿sí? ¿Alguna duda? No, no, todo bien. Ok, bueno, vamos con los daños y perjuicios. Es que vamos a diferenciar dos conceptos, ¿sí? Como estudiantes de derecho debemos tener muy claro el daño emergente y el lucro cesante, ¿sí? Que el daño emergente es la pérdida que efectivamente sufrió una persona, ¿sí? Ejemplo, supongamos que contrata una máquina por 100.000 pesos y resulta defectuosa. Tengo que gastar 20.000 en reparaciones y esos 20.000 representan una pérdida económica concreta. Y el lucro cesante
En cambio, pues se refiere en aquello que razonablemente dejé de ganar como consecuencia del incumplimiento. Un ejemplo sería que, bueno, siguiendo lo de la máquina. Debido a que la máquina estuvo fuera del funcionamiento durante un mes, dejé de producir y de vender determinada cantidad de productos. Entonces tenemos una ganancia que dejé de obtener. En esto no significa que cualquier cantidad que la persona diga que iba a ganar automáticamente sea indemnizable. El daño debe de ser cierto y pues en este caso también debe de existir una relación causal con el incumplimiento, ¿sí? Vamos con la responsabilidad extracontractual o aquiliana, ¿vale? Ahora vamos a cambiar completamente de escenario. En la responsabilidad extracontractual ya no partimos de un contrato previo. En este caso, aquí tenemos una persona que causa un daño a otra, aunque entre ellas no existan una relación contractual. Un ejemplo es que imaginemos que voy caminando por la calle y una persona que está manejando un automóvil se distrae utilizando su teléfono celular. En este caso, la persona pierde el control y golpea mi automóvil, ¿sí? Yo nunca celebré un contrato con esta persona, pero sin embargo, su conducta me ocasionó un daño a mí, ¿sí? Entonces, ¿por qué no existe un contrato? O sea, que no tengo derecho a reclamar, pues no necesariamente, ¿sí? Aquí podemos entrar en el campo de responsabilidad extracontractual porque de por medio no hay un contrato. Después seguimos con las características de la responsabilidad extracontractual. La principal característica es la ausencia de un vínculo contractual previo. En este caso, la obligación de reparar no deriva de un contrato, sino del deber jurídico de no causar injustificadamente un daño a otra persona. O sea, en este caso tenemos también el daño, la conducta atribuible y la relación de causalidad. Un ejemplo es que una persona conduce a exceso de velocidad, pierde el control, choca, daña otro automóvil y la persona afectada tiene que pagar 40.000 en reparación, un ejemplo. Y además, debido a sus lesiones, tiene gastos médicos. En este caso, ¿cuál es el daño? Los daños, bueno, en este caso los daños son los materiales del automóvil, los gastos médicos y entre otros posibles daños y perjuicios, ¿no? Después vamos con la culpa. En este caso, vamos a hablar de culpa. ¿Qué es? La culpa se relaciona con la falta de cuidado o diligencia que razonablemente debía tener una persona. Un ejemplo. Imaginemos que una persona sabe que su perro es agresivo y tiene antecedentes de haber mordido a otras personas. A pesar de eso, decide dejarlo salir sin ninguna medida de seguridad y en este caso el perro muerde a una persona. Y aquí podemos preguntarnos si existió falta de cuidado. En este caso, la cuestión jurídica sería analizar las circunstancias y determinar si la persona actuó con la diligencia que razonablemente se esperaba. Después, hablemos de negligencia. La negligencia es una forma de culpa y consiste básicamente en no tomar las medidas de cuidado que una persona razonable habría tomado. Un ejemplo de supermercado, perdón. Supongamos que en un mercado se rompe un recipiente y se cae el líquido y bueno, un empleado se da cuenta. En este caso, sin embargo, se decide no limpiar inmediatamente. Tampoco no se coloca una señal de advertencia y que en este caso deja a los clientes que continúan pasando en ese lugar. Y una persona se resbala y se lesiona. Aquí la pregunta es, ¿qué pudo haber evitado el accidente? Es que
al limpiar el líquido y colocar una señal de advertencia, que esa parte no hicieron. Entonces, esto coincide con el enfoque de material sobre comparación entre, digo, una negligencia y culpa. Después, ay, perdón. Después vamos a la, ay, Dios. Ujú. Bueno, aquí no lo puse, pero vamos a ver uno. Ay, la diferencia entre culpa y negligencia es que una forma sencilla de entender la relación entre ambos conceptos es considerar que la negligencia puede constituir una manifestación de culpa. En este caso, la culpa es el concepto más amplio relacionado con la falta de diligencia y la negligencia se presenta cuando existe una falta de cuidado, especialmente cuando hay una omisión de precauciones necesarias. ¿Sí? Entonces, vamos con los daños patrimoniales y extrapatrimoniales. Ahora tenemos que analizar qué tipo de daño puede sufrir la víctima, en este caso que son patrimonial y extrapatrimonial, ¿sí? El daño patrimonial tiene una dimensión económica. Un ejemplo, el automóvil queda destruido y cuesta, un ejemplo, 80,000 pesos repararlo. Y la extrapatrimonial es que el daño extrapatrimonial afecta a aspectos que no tienen una valoración económica directa. Un ejemplo, una persona sufre angustia, sufrimiento psicológico o afectación en su reputación. En este caso es importante porque la reparación del daño no siempre consiste únicamente en pagar el costo de reparar a un objeto, ¿sí? En este caso, contempla precisamente daños patrimoniales y extrapatrimoniales y señala que en estos últimos pueden comprender sufrimiento psicológico, angustia o afectación a la reputación. ¿Alguna duda? No, ninguna. Ok. Vamos con la reparación del daño. El objeto de la reparación es que, en la medida de lo posible, colocar a la víctima en una situación equivalente a aquella en la que se encontraría si el daño no hubiera ocurrido. Un ejemplo, por eso la reparación puede adoptar diferentes formas. En este caso, si se dañó un automóvil, puede existir una reparación económica. Si existen gastos médicos, puede considerarse dentro del perjuicio. Y si existe una afectación extrapatrimonial, puede analizarse la procedencia de una compensación. ¿Sí? Ay, en este caso, podemos decir que la gran diferencia de esto es que, pues, conocemos los dos tipos principales. A esto a que me refiero, ¿sí? Que nos quedamos con un... Bueno, voy a hacerles una pregunta. ¿Había un contrato antes de ocurrir el problema? La respuesta es que sí, debemos analizar lo posible, bueno, la responsabilidad contractual. Entonces, si la respuesta es no, pues debemos de analizar si estamos frente a una posible responsabilidad extracontractual, ¿sí? Después entramos a las teorías de causalidad, ¿sí? Ahora llegamos a una de las partes importantes del tema, la causalidad. En este caso, no basta con demostrar que ocurrió un daño, ¿sí? Necesitamos determinar si existe una relación entre conducta y ese daño, ¿sí? Lo que aquí dice, conducta y daño, ¿sí? En este caso, un ejemplo puedo dar es que si una persona conduce utilizando su teléfono, pierde el control y provoca un accidente. Y tenemos que preguntarnos si la conducta de conducir distraído fue causa de accidente, ¿sí? Después seguimos con la teoría de de la equivalencia de las condiciones. La primera
teoría que estudiaremos es la teoría de la equivalencia de las condiciones, en este caso también conocida como la teoría de la condición sine qua non. De forma sencilla para explicar es que esta teoría considera que las diferentes condiciones que contribuyeron al resultado pueden ser consideradas causas. Un ejemplo es que supongamos que ocurre un accidente. El conductor iba manejando de manera imprudente y además la carretera se encontraba en muy malas condiciones. El accidente ocurre como consecuencia de la combinación de estos factores. Entonces, desde la teoría de la equivalencia de las condiciones, ambos elementos pueden ser considerados relevantes para explicar el resultado. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda? Mm, ok. Vamos con la teoría de causalidad adecuada, que en este caso, por eso tenemos otra teoría de causalidad adecuada. Esta teoría busca determinar cuáles condiciones tienen una conexión suficiente, relevante y previsible con el daño. Un ejemplo es que una persona, igual vamos con lo mismo ejemplo, es que una persona conduce a exceso de velocidad y podemos prever razonablemente que conducir de esa manera puede aumentar el riesgo de un accidente. Por eso, esta conducta que puede considerarse a una causa adecuada, ¿sí? Pero supongamos que después ocurre una serie de acontecimientos que bueno, son completamente extraordinarios e impredecibles, que terminan produciendo un daño completamente distinto. ¿Sí? Aquí la teoría de causalidad adecuada permite preguntarnos si ese resultado era razonablemente previsible a partir de la conducta inicial, ¿sí? Después vamos con la comparación de las dos teorías. Es que se puede decir que la diferencia puede explicarse de manera muy sencilla. La equivalencia de las condiciones busca considerar las diferentes condiciones que contribuyeron al resultado, ¿sí? La causalidad adecuada, busca identificar cuáles de esas condiciones tienen una conexión jurídicamente relevante, directa y posible con el daño. Y por eso, mientras la primera tiene una visión más amplia, la segunda funciona como una especie de filtro para evitar atribuir responsabilidad de manera excesiva, ¿sí? Ya por último, vamos con las conclusiones. Es que, bueno, ya para concluir, podemos decir que la responsabilidad civil es una herramienta fundamental de derecho para responder frente a daños y perjuicios que se generan en las relaciones entre personas. Y bueno, la responsabilidad contractual existe una relación jurídica previa y el problema surge principalmente por incumplimiento de las obligaciones pactadas. En cambio, de la responsabilidad extracontractual no existe necesariamente un contrato previo y la obligación de reparar en este caso surge cuando una conducta causa un daño jurídicamente relevante. En este caso, pues también vimos que la culpa y la negligencia son importantes para analizar la conducta de quien produjo el daño y especialmente cuando estemos ante unos supuestos de responsabilidad subjetiva. Y bueno, otro aspecto fundamental fue análisis del daño. En este caso, pues no solamente podemos encontrar pérdidas económicas directas, sino también de ganancias dejadas de percibir y en este caso, pues afectaciones extrapatrimoniales. Y ya, finalmente estudiamos las teorías de causalidad, la teoría de la equivalencia de las condiciones. Esto permite considerar las distintas condiciones que contribuyeron al resultado. En este caso, mientras que la teoría de causalidad adecuada busca identificar que pues, son aquellas causas que tienen una conexión relevante y previsible con el daño. Y bueno, como futuros profesionales de derecho,
Comprender estas diferencias es fundamental porque en la práctica no basta con saber que una persona sufrió con un daño. En este caso tenemos que determinar qué ocurrió, cuál fue la conducta, qué produjo el daño, si existía una obligación previa y qué tipo de perjuicio se generó y sobre todo si existe una relación causal que permita atribuir jurídicamente ese resultado. Por eso el estudio de la responsabilidad civil no solamente es la importancia académica, sino también una aplicación directa en la práctica profesional. Y ya, por último, muchas gracias por su atención y por participar en este webinar y espero que los ejemplos hayan permitido comprender este tema de una manera más clara de las diferencias entre responsabilidad contractual, extracontractual y la importancia de las teorías de causalidad. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. 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 Gracias.